Buenas a todos, mi nombre es Andrés Felipe Vega Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales para la materia de Investigación 2. En esta oportunidad hablaremos sobre el análisis, enfoques y métodos de investigación. En este caso abordaremos tres enfoques de investigación, que es la ruta cuantitativa de la investigación, em, la ruta cualitativa de la investigación y la ruta mixta de la investigación. En estos tres aspectos vamos a hablar sobre las características, sobre las ventajas, las limitaciones, la justificación del enfoque más pertinente para abordar una problemática socioeducativa de su disciplina y haremos pues una pequeña reflexión en cada uno de los enfoques y métodos de investigación. Para empezar, vamos a hablar sobre la ruta cuantitativa de la investigación. El enfoque cuantitativo se caracteriza por estudiar los fenómenos sociales y educativos a partir de datos numéricos, buscando objetividad, medición y control. Parte de teorías existentes de los cuales se formulan hipótesis que se ponen a prueba mediante diseños previamente estructurados. Utiliza instrumentos estandarizados, sigue procedimientos sistemáticos y se apoya en el razonamiento deductivo, avanzando de lo general a lo particular. Su función es identificar regularidades, relaciones causales y patrones que pueden generalizarse a poblaciones amplias. Refiere a un método contable relacionado con procesos matemáticos. Se parte de una idea que se delimita y una vez acotada se generan objetivos y preguntas de investigación, según Hernández y Mendoza del año 2023. Se da de manera secuencial. Se parte de una idea que de a poco se va acotando y cuando está acotada se generan los objetivos y las preguntas de investigación. Se revisa literatura y se construye un marco o perspectiva teórica. Las ventajas es que se puede medir con precisión variables educativas y sociales, facilita la generalización de resultados a poblaciones mayores, ofrece alto nivel de validez y confiabilidad si se siguen procedimientos rigurosos, permite establecer relaciones causales y realizar predicciones. Y por último, pues los resultados pueden ser replicables por otros investigadores. En cuanto a las limitaciones, tiende a reducir los fenómenos socioeducativos a variables medibles, no da importancia a las experiencias y percepciones subjetivas. Los contextos de aplicación más comunes se utilizan pues encuestas y cuestionarios estructurados, estudios descriptivos, correlacionales, estudios comparativos, análisis estadísticos de datos secundarios, evaluación de programas y políticas educativas. Funcionan para la medición del rendimiento académico y calidad educativa, también sobre estudios sobre cobertura, deserción, repitencia y permanencia escolar. Y la justificación del enfoque más pertinente para abordar una problemática socioeducativa de su disciplina, pues el enfoque cuantitativo resulta pertinente para abordar problemáticas socioeducativas cuando se requiere medir la magnitud del problema, comparar grupos, evaluar impactos o comprobar la efectividad de estrategias pedagógicas. En el campo educativo, este enfoque permite fundamentar la toma de decisiones con evidencia empírica, identificar tendencias generales y evaluar intervenciones de manera objetiva. Ahora vamos a hablar sobre la ruta cualitativa de la investigación. Este enfoque tiene como base el análisis del carácter y propiedades de los fenómenos, según Hernández y Mendoza del año 2023. Es una investigación que parte de los hechos, los fenómenos, para generar una teoría consistente que explique las observaciones realizadas. En este caso, pues predomina la lógica o un razonamiento deductivo, que va de los hechos a lo general. Es un estudio cualitativo típico. El investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y deriva conclusiones. Posteriormente entrevista a otro ser humano, examina esa nueva información y revisa sus resultados y conclusiones. Del mismo modo, efectúa y evalúa más entrevistas para comprender el fenómeno abordado. Es decir, se procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general, tal como afirma Hernández y Mendoza del año 2023. Las ventajas y, de este enfoque es que permite una comprensión de los fenómenos complejos y contextuales, da importancia a las experiencias personales, a las experiencias y significados subjetivos, permite estudiar fenómenos poco explorados.
Las desventajas es que no necesariamente em, hay generalizaciones estadísticas, hay descubrimientos que se contextualizan y se muestran. Hacer un estudio que da importancia a lo subjetivo puede perder objetividad en el análisis de la realidad. Tiene una replicabilidad limitada, ya que el contexto y los participantes juegan un papel esencial en el estudio. Los métodos más utilizados en las ciencias sociales, en cuanto al enfoque cualitativo, pues consisten fundamentalmente en narrativas de diferentes clases, escritas, verbales, visuales, auditivas, audiovisuales, artefactos, etc. Por esa razón, se utilizan con flexibilidad y de acuerdo con las necesidades técnicas del estudio para recabar información, como revisión de documentos, observación no completamente estructurada, entrevistas en profundidad, grupos de enfoque, registro de historias de vida y evaluación de experiencias individuales y compartidas. Generan datos y resultados en forma de notas, diagramas, mapas o cuadros humanos para generar descripciones muy detalladas. Hay descripciones basadas en observaciones, testimonios, revisión de documentos, pero no se reducen a números ni mediciones precisas. Generan regularidades que hacen fuerte el análisis. Los contextos de aplicación más comunes, pues en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y deriva conclusiones. Posteriormente entrevista a otro ser humano, examina esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones. Del mismo modo, pues evalúa más entrevistas para comprender el fenómeno abordado. Em, Ahora bien, en el enfoque cualitativo, para terminar, es especialmente pertinente para abordar problemáticas socioeducativas cuando se busca comprender cómo y por qué ocurren ciertos fenómenos. Más que medir cuántas veces suceden, en educación, muchas problemáticas como la exclusión, el conflicto escolar, las prácticas pedagógicas, la diversidad cultural o las necesidades educativas individuales requieren un análisis profundo del contexto y de las experiencias de los actores. Ahora, en cuanto a la ruta mixta de investigación, esta se entiende como un entrelazamiento entre el método cualitativo y cuantitativo. Implican interacción y potenciación, tal como afirma Hernández y Mendoza del año 2023. Esto se entiende en la medida que implican recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, junto con una integración que permita desarrollar información precisa, contable y una comprensión más clara del fenómeno de estudio. Las ventajas es que permite una visión integral y profunda de los fenómenos socioeducativos, busca una fotografía más completa del fenómeno, permite una explicación de resultados cuantitativos a partir de datos cualitativos y viceversa. Las limitaciones es que requiere mayor tiempo, recursos, una mejor planificación, exige un dominio metodológico de ambos enfoques del investigador, puede presentar dificultades para articular coherentemente los resultados si el diseño no es claro. Los métodos más utilizados en las ciencias sociales, en este tipo de enfoque, es pues datos numéricos, contables, pero también elementos visuales, textuales, simbólicos para entender los fenómenos. Encuestas y pruebas estandarizadas, entrevistas, grupos focales y observación. Estudios de caso con análisis estadístico y narrativo. Los contextos más de aplicación más comunes es la evaluación de programas y proyectos educativos, investigación sobre calidad educativa y prácticas pedagógicas, estudios de inclusión, diversidad y convivencia escolar, diagnósticos institucionales complejos. La justificación del enfoque más pertinente para abordar una problemática socioeducativa de su disciplina, pues el enfoque mixto es pertinente para abordar problemáticas socioeducativas, cuando se requiere dimensionar el problema y al mismo tiempo comprenderlo en profundidad. Permite identificar la magnitud de un fenómeno, como los niveles de desempeño, deserción o convivencia, y explicar sus